Mara Montañez Marcellán, diseñadora gráfica por la Universidad de Anáhuac del Sur, con maestría en Innovación y Desarrollo Empresarial por el ITES Campus Querétaro, consejera de Industria del Diseño de Querétaro, Ciudad del Diseño ante la UNESCO, empresaria, emprendedora, maestra, tallerista, conferencista, socia fundadora y directora de La Jabonera Centro de Diseño desde 2001. Estudio dedicado a la comunicación gráfica, desarrollo de producto y sesiones de innovación y diseño estratégico, que cuenta como clientes con Coca-Cola, Kellogg's de México, Disney de México, Intec, Chino, Cargill México, Nestlé, Purina, entre otros, con reconocimientos y premios nacionales. Más de 10 años impartiendo talleres y pláticas de creatividad e innovación en las principales universidades de México, ayudando a gestionar la innovación dentro de las empresas, así como talleres en colaboración con fundaciones para las comunidades de artesanos. Bienvenida, mi queridísima Mara, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mario, por la Vamos a entrar en invitación. materia con la primera pregunta que me gusta mucho, ha tenido buena contestación. Yo te pregunto, Mara, ¿quién es Mara Montañez y qué profesionalmente piensas tú que te hace única? Okay, bueno, ya dijiste una buena parte de lo que hace Mara Montañez. Claro. ¿Quién es? Pues soy inquieta, soy optimista, rayando en lo terca a veces. ¿Y qué me hace diferente? Soy una diseñadora gráfica que disfruta el Excel, por ejemplo. Muy bien. Eso me hace muy diferente de muchos diseñadores gráficos. Claro, Me gusta mucho el pensamiento sistémico, el cómo, cómo moviendo una parte rebota por otro lado, ¿no? Entonces, se puede decir que ya estoy más metida en esa parte de innovación y de ese pensamiento que tal cual diseñando, aunque al final siempre está uno diseñando, ¿no? Pero claro. creo que eso es lo que me hace un tanto diferente. Qué maravilla. Este tiempo de pandemia, Mara, ¿cómo lo has sentido? ¿Qué es lo que te ha regalado? ¿Qué es lo que te ha quitado? ¿Qué nos puedes decir en relación a eso? Pues he tenido la suerte y hemos tenido la suerte, la verdad, es en mi entorno, que nos ha regalado cosas, no nos ha quitado y eso lo agradezco. ¿Qué me ha dado? Bueno, ese primer frenón en seco en marzo de detente, párate, creo que lo necesitaba. Creo que la Jabonera cumple 20 años y han sido 20 años de siempre estar en movimiento y de repente, ¡rum!, te paran, ¿no? Te ponen en seco. Y aunque estaba mezclado con muchos miedos, incertidumbres y todo lo que trajo, sobre todo en la primera fase, realmente seguimos operando, seguimos tuviendo trabajo, nuestros clientes nos siguieron buscando, cada quien desde su casa. Entonces, Perdóname que te interrumpa, para los que no saben qué es la Jabonera, ah, platícanos un poco qué es la Jabonera. bueno, la Jabonera es nuestro centro de diseño. Hacemos lo que dijiste en el currículum, diseño gráfico, diseño industrial y talleres de innovación. Presentación Entonces, de libros. y presentación de libros y eventos. Nos encanta participar en cualquier expresión creativa, en presentación de documentales, de libros, de cómics, de poesía, de lo que nos pidan. La Jabonera está abierto. Se llama La Jabonera porque era una fábrica de jabón, estuvo 30 años abandonada, nos metimos, la fuimos ganándole terreno al tiempo y ahora decimos que es como una vecindad creativa, porque tenemos aparte a 5 o 6 inquilinos, todos relacionados con la creatividad, y pues se hace como una gran comunidad ahí adentro en ese espacio que es maravilloso. La Jabonera está en Querétaro. Está en Querétaro, estamos cerca de la estación de trenes de Querétaro, a cuadras del centro. Qué maravilla. Oye, tomando como punto este espacio, ¿no? El espacio de la Jabonera, que es sensacional. Yo he tenido la posibilidad de estar y me encanta incluso la comunidad que se da. ¿Cómo lo vivieron? ¿Tuvieron que cerrar? ¿Se fueron cada quien a su casa o estuvieron haciendo Y guardias? ¿Cómo lo vivieron?
Pues no, lo cerramos. Bueno, lo que pasa es que como somos varios, como profesionistas allá adentro. Entonces, lo que es el centro de diseño, sí, cada quien agarró su compu y se fue a trabajar a su casa. Sin embargo, en ese espacio tenemos una parte de coworking y ellos se quedaron porque el espacio es enorme. Entonces, realmente, pues no había una persona, iba todos los días y los demás que nos alquilan y que estaban solos, pues también iban, ¿no? Preferían ir a trabajar, como era Paulo, que es ilustrador y que en lugar de estar en su casa con los 2 niños, que le costaba mucho concentrarse, pues se iba a la Jabonera y se turnaban. Entonces, realmente la Jabonera nunca cerró, pero el centro de diseño, o sea, todas nosotras, que somos puras mujeres, sí nos fuimos a nuestra casa y trabajamos desde casa. Y sobre todo para evitar los traslados, ¿no? O sea, pues que nuestros diseñadores no estuvieran como moviéndose y todo, sino que estuvieran quietecitos en lo que entendíamos qué era lo que estaba pasando, porque realmente era más como de comprensión, ¿no? Que todo el mundo entendiera. Y Eran así fue. momentos extraños. Exacto, muy complicados, muy de incertidumbre emocionales, ¿no? Como diferentes, tal cual. Pero creo que la Jabonera tiene como una filosofía de flexibilidad, de confianza, y en ningún momento sentimos o sentí que la gente no estaba haciendo lo que tenía que hacer, al contrario, ¿no? Era de, pues, sigan con su horario y no se queden más tiempo, después dedíquenselo a ustedes, ¿no? O sea, entender esto, o sea, no fue esta carga como de escaparte en el trabajo, porque mucha gente como que la ansiedad la quita en el trabajo, nosotros tratábamos de que no, o sea, de vamos a agarrarlo con calma y vamos a disfrutar, pues porque estamos todos sanos, ¿no? De ahí que me digas, y ya retomando, que no te quitó, que te regaló, ¿no? Sí, este tiempo de reflexión, este tiempo de frenar, de dejar de correr todo el día, tú sabes que el pensamiento y la creatividad necesita forzosamente un tiempo de silencio, ¿no? De estar con uno, de introspección, y a veces no te das ese tiempo, no te lo das por las prisas, por las citas, por ir, por venir, por llevar, por traer, y de repente pues te encierran, te das cuenta que no necesitas comprar nada, que, ¿no? Que tienes todo, que puedes estar, puedes seguir haciendo, porque teníamos la suerte de poder seguir diseñando. Y por ejemplo, en mi caso, que la mayoría de mi tiempo, aparte de la dirección, era dando talleres, al principio dije, bueno, pues inventaré otra cosa, ya no va a haber talleres. Pues no, o sea, tuvimos más talleres de los que habíamos tenido en años pasados. Todos en línea y migramos y entonces investigar cómo. Y siempre que aprendes algo nuevo, te llevas cosas. O sea, no hay forma que no te entusiasme. Por lo menos a mí me entusiasma mucho aprender nuevas cosas y creo que fue de aprendizaje de cómo puedo hacerlo. En la Jabonera tenemos una frase del cómo sí, ¿no? Entonces, pues cómo sí vamos a hacer talleres, cómo sí vamos a seguir atendiendo a nuestros clientes, cómo sí vamos a seguir trabajando juntos, cómo sí vamos a encontrar formas de comunicarnos entre todos y seguir avanzando. Y la verdad es que para mí ha sido maravilloso. O sea, sí ha sido un momento de reflexión que no me lo había dado en mucho tiempo. Claro. Este momento sucede cuando la Jabonera cumple 20 años. El año que entra cumplimos 20 años, Ah, ok. justamente. Estamos ante la antesala. Antesala de nuestro aniversario. Y ya veníamos pensando qué hacer, obviamente se frenó todo, ¿no? O sea, teníamos divididas tareas y todo, pues eso quedó relegado y sin embargo, pues seguía en la cabeza, ¿no? Entonces sí estamos pensando en cosas, en cómo celebrarlo, porque 20 años se Sí, tienen claro, que te dicen celebrar. fácil, te dicen fácil, pero no. Oye, Mara, me gusta hacer esta pregunta eh, porque me habla un poco de cómo entiende las personas la pandemia. Entonces te pregunto,
¿Por qué surge la pandemia? ¿Por qué se da la pandemia, Mara? Para ti, ¿por qué se está dando este fenómeno? El por qué, y eso es no nada más con la pandemia, creo que en muchas cosas, no me lo pregunto tanto. Y mira que soy preguntona, pero prefiero un para qué. Creo que el para qué me habla más hacia adelante, hacia lo que puedo hacer con eso, y el por qué me lleva hacia atrás, ¿no? O sea, el por qué me va a dar puras razones que aparte desconozco, y entonces son muchas suposiciones y muchas cosas de, he oído cualquier cantidad de cosas. Yo prefiero el para qué. ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Pues para esto que te decía, para detenerte, para pensar, para reinventarte, para ver qué puedes hacer en comunidad, ver qué puedes hacer por, pues, por los que no tienen, por los que, ¿no? O sea, para eso sirve, o sea, para eso vino. Y por lo menos en mí, y creo que en los que estamos en la jabonera, eso fue, ¿no? O sea, ¿cómo, para qué? Para estar cerca del cliente, para atenderlo mejor, para, ¿no? O sea, todos los para qué son mucho más propositivos y estamos llenos de para qué llegó la pandemia. Entonces, creo que más que el por qué es el para qué y no veo nada malo. O sea, hay mucha tristeza y hay muchas cosas malas, pero esas también hay un para qué, ¿no? O sea, para salir adelante, para crecer, para... Estoy con una preguntadora profesional y con una contestadora profesional y me gustó mucho lo que dijiste porque el por qué definitivamente sí parece que abre este eh, pues pasadizo hacia el pasado y son especulaciones que tal vez puedan quedar estéril, pero el para qué me gusta. ¿Hay algunas otras cosas que te hayas estado preguntando desde que inició? No, bueno, creo que me la pasaba preguntando. Y lo interesante es que no buscando respuestas. Y eso también es muy rico. Cuando te preguntas, por el simple hecho de estarte cuestionando, de estar en esta introspección, en esta reflexión, y no necesariamente encontrando la respuesta, porque ahorita no hay respuestas. Ahorita hay que, hay que vivir lo que está pasando. Creo que las respuestas las vamos a ver en unos años, ¿no? O sea, vamos a terminar de calibrar todo esto. Entonces, sí me he hecho muchas preguntas y he tratado de no casarme con ninguna respuesta. He ido como fluyendo con lo que va llegando. ¿Te has sentido cómoda con la navegación de este pensamiento divergente? ¿Te sientes cómoda con eso Ahora, ahora? claro, o sea, en marzo, este pensamiento divergente o en abril con la pandemia era caótico, ¿no? O sea, era el bicho es real, ¿no? Tocas y te infectas, ¿no? O sea, todo eso, ahí esas preguntas eran agobiantes, ¿no? O sea, me traje a mis papás aquí, entonces los tenía los dos, casi que ustedes no respiren, no toquen, no, no, o sea, no hagan nada hasta que entendamos esto. Entonces esas preguntas eran demasiado caóticas, pero ya después cuando eso fue bajando, le bajé el ruido también a las noticias, ¿no? O sea, logré como ecualizar la información con lo que yo pensaba, entonces sí, o sea, sí, sí es muy contenta, fluyendo, como reflexionando, como analizando cómo las diferentes personas iban codificando todo esto. También en la jabonera nos caracterizamos por ser muy empáticos. Entonces, cuando te gusta entender lo que el otro siente, te das cuenta la gente que no quería usar el cubrebocas por todo lo que pensaba, los que no creían en el virus, los que estaban apanicados y no salían ni a la esquina, no, o sea, y entonces es también muy rico, muy, como muy llena de aprendizaje de cómo el mismo evento, la misma noticia en el mundo puede generar tantos contrastes. Claro, Y eso habla de la complejidad del ser humano, ¿no? La misma noticia, dos personas la podían oír completamente distinto. Entonces eso también hay que estar abierto a entender a todos. Es un momento de ser totalmente empático.
con los niños, con los adultos, con los maestros, con los directores de las escuelas, o sea, con los papás. Creo que no hay ganador, por ejemplo, en ese sistema de la educación, y hay que escucharlos a todos, ¿no? Ujú. Entonces creo que esa es la parte de escucha, también ha sido con muchísima retroalimentación. Qué maravilla. De los momentos en los que llegaste a alguna conclusión con tu pensamiento convergente, ¿cuáles son esos open eye moments que tú dijiste, acabo de que me cae en cuenta esto, me acabo de dar cuenta que no he estado lo suficientemente con mis padres, o disfrutando hacer la comida, o leyendo, o... Todos, mi casa, disfrutar mi casa, ¿no? Siempre entraba, salía, ¿no? Y ahora, bueno, para que me saquen de aquí, ¿no? O sea, estoy muy contenta, con todo y que ya regresamos a trabajar a la jabonera, pero la disfruto, obviamente, estar con mis papás. Yo me salí de mi casa hace 25 años o más, y, y ahora, pues, verlos, entender la vejez, también, porque pues ya tienen sus 90 años, entonces, y para allá vamos. Entonces también era como entenderlo y decir, a ver, ¿qué vas a hacer ahorita para tu vejez? ¿Qué tienes que hacer, no? Y luego aparte, son, tienen personalidades muy diferentes, entonces yo me veía en medio y decía, pues de esos dos, yo estoy hecha, ¿no? O sea, de lo que me gusta o no me gusta, de lo que estoy viendo, de los dos estoy hecha. Entonces, todo eso es aprendizaje. O sea, creo que no hay, es más, llené para comida para pajaritos y me lleno de gorriones, y, o sea, todo eso que no tenía tiempo de disfrutarlo, ¿no? Entonces, como que aprendí a disfrutar los momentos. Por mucho, me puse a hornear pan como todo el mundo, siempre hacía la broma que era pandemia, ¿no? Entonces sí, o sea, creo que aprender a no correr y disfrutar, Qué porque al maravilla. final te das cuenta como las prioridades y entonces pues unas perdieron totalmente la prioridad, ¿no? Claro. ¿Para qué sucedió la pandemia? Para, para tener un momento de reflexión, para valorar lo que tienes, para priorizar, para poner en una escala de prioridades todo. Yo creo que para eso, por lo menos para mí, yo creo que a cada quien le tocó aprendizajes diferentes, ¿no? Ahí, en mi caso, ese fue, el darme cuenta de lo que tengo, de lo que he hecho, de lo que quiero hacer, o sea, toda una reflexión muy fuerte. Claro. La gente que tú dirigías en algún momento, ¿tuviste que necesitaban de ti? ¿Te acercaste a ellos? ¿Viste alguna gente que no estaba interiorizando la realidad de manera tan positiva como tú? Pues justo cuando teníamos juntas, era para eso, era para tocar base. O sea, nuestras juntas fueron muy pocas de chamba, ¿no? Cuando eran juntas de trabajo eran con el cliente en Zoom y todo, pero trabajando, o algunas correcciones, pero las juntas así las teníamos para platicar cómo les ha ido, ¿no? O sea, cómo se sienten. Por ahí les mandamos unas semillitas y unos huertos para que se pusieran a hacer, ¿no? Y cada una decía, bueno, pues yo estoy haciendo yoga, o sea, sí tuvimos nuestros momentos como para, pues, apoyarnos, ¿no? Y si era de si un día no quieres trabajar o te sientes muy agobiada, pues no te forces, o sea, ya será mañana, ¿no? O sea, Claro. sí. Igual para regresar hubo una junta y dijimos, ¿cómo se sienten? ¿No? O sea, digo que la jabonera en ese aspecto es muy libre y muy flexible. Entonces fue, quien quiera regresar, adelante. Algunas decían, ya, por favor, necesito ver gente, ¿no? O sea, ya, Claro. ya. Entonces dije, pues adelante, regrese. La jabonera es muy grande y ahorita somos 5, más otro, el que hace coworking, 8. Tú conoces el espacio. 8 personas podemos estar como, sí, Enorme. no, o sea, no hay forma, ¿no? Y obviamente con los protocolos de cuando te vas a Claro. la cocina, te pones el cubrebocas, ¿no? O sea, como en la parte de movilidad, pero creo que sí tratamos de atender muy bien la parte emocional, porque todos lo estábamos viviendo. Claro.
por Yo creo supuesto. que nadie se libró, de tener altas y bajas emocionales. Y todavía creo que seguimos. Te digo que esto no para todavía, ¿no? Claro, sí, sí, ha sido un tiempo muy intenso. Hoy mis Este, perros van con ruido. no, no, pues, por cortesía Del del home office. espacio, de acá, del espacio que se está transformando también. Exacto. Acá hemos tenido grandes sonidos, hemos tenido al de los camotes, hemos tenido al viejo, de Sí, todo, no te preocupes. Por eso lo hace más es parte del show. es parte del home office. Oye, mi querida Mara, vamos a entrar A en ver, materia. Yo vi a ver, posteo tuyo, ¿cómo? un posteo tuyo en las redes. A ver, ¿cuál? Y ese posteo hablaba de las competencias que iban a estar siendo importantes en el futuro. Ujú. Y definitivamente, pues todavía están pasando las cosas y afortunadamente en Reino Unido el día de ayer pues ya se Ya. anunció que ya existe la vacuna y todo esto. Ujú. Pero pues como sabemos ahora el reto está en la distribución y vamos a ver cuándo nos toca. Ahora, Exacto. de las cosas que me llaman mucho la atención de hablar con un profesional es las palabras que dice. Tú siempre dices preguntas, me encanta. Siempre te puedo vincular con innovación, siempre te vinculo con un pensamiento de avanzada. Evidentemente, me dio mucho gusto cuando sucedió este logro que tuvieron en Querétaro para el vínculo con Ciudad de Diseño para la UNESCO. Ajá. Ahorita nos platicas un poco más, pero mi pregunta es, en el futuro, hablemos en la época post-pandemia, porque muchas personas están planeando su año, el próximo año, que todavía no sabemos qué parte va a estar abierta, qué parte cerrada. Ajá. Pero tú que has estado consistentemente vinculándote con las competencias y con esta competencia de estar trabajando con procesos y de estar vinculándote con pensamiento divergente, convergente, llegar a conclusiones, modificar, testear y todo esto, ¿qué dices? En el mundo de las ideas, ¿van a ser necesarias las ideas, el tiempo? ¿Qué competencias es las que tenemos que tener conciencia de que tenemos que fomentar y cuáles se tendrían que apagar, si es que hay que apagar alguna? Pues creo que justamente, y lo decía esa lista, no me acuerdo el orden, pero me parece que en segundo lugar estaba la creatividad. Y la creatividad engloba todo esto, es cómo ver más allá, cómo ver más opciones, cómo, a ver, el mundo nos cambió, o sea, no va a ser igual, punto. O sea, no hay forma de que sea igual. Y para poder fluir con el cambio y con todos los cambios, necesitas ser flexible, ser creativo, tener este pensamiento crítico, ¿no? De realmente detectar cuál es el problema, ¿no? O sea, porque el problema no es la pandemia, el problema es o sea, hay muchos problemas, entonces hay que encontrar cuál es el que tienes que tocar, que pivotear, ¿no? O sea, y eso es parte del pensamiento que te da la creatividad, o sea, que te da esta apertura de poder ver todas las aristas, todos los ángulos de un problema para poder atacarlo desde diferentes lados, el poder comunicarte y colaborar con personas que ven más allá que lo que tú ves, ¿no? Que eso es básico, porque nosotros ahorita vemos un cachito y en Europa están viendo otro, o sea, tenemos que aprender a ver el problema desde varios ángulos y, y mucha empatía. También la creatividad va ligada a la empatía. No puedes resolver problemas nuevos, que todos los problemas que estamos viendo ahorita son nuevos o tienen un ingrediente nuevo si no terminas entendiendo qué los provocó o qué es lo que la gente está sintiendo. Entonces yo creo que la creatividad, el pensamiento, soluciones para problemas complejos, todo esto es lo que forzosamente a lo que te dediques se va a necesitar. No va a haber quien no le toque. Claro, el entorno de la creatividad, evidentemente lo entiendo, pero es interesante para mí hablar con una persona que todos los días lo está haciendo. Yo noto en ti
una cosa especial que es esto que en algunos, pues digamos, algunos sectores de la creatividad, se le llama mindset, ¿no? Ujú. Perdón por el anglicismo, pero pues no encuentro la manera de traducirlo, porque me parece que el mindset, si no se entiende, no es tan poderoso. Pero cuando yo te miro a los ojos, me parece que estás en el mismo mindset siempre. ¿Es necesario tener paz para ser creativa o es necesario estar en una dinámica de pensamiento crítico con una misión? ¿Cómo ordeno todas estas cosas que, ya sabes, tenemos tantas cosas y tantos conceptos que utilizar como herramientas? ¿Cómo los utilizas tú? ¿Cómo los ordenas? Bueno, hay una frase que me encanta de Nietzsche, que no me acuerdo si la voy a decir bien, pero es algo así como necesitas tener una estrella bailarina para poder crear, ¿no? Entonces, sí hay, la creatividad tiene forzosamente y necesita el caos, necesita la crisis, o sea, no hay, cuando estás en tu zona de confort, pues el cerebro dice como, ¿para qué trabajo, no? Si todo está fluyendo. Necesita la crisis, necesita el caos. Y si no llega el caos, tú tienes que provocarlo para que surja, ¿no? Entonces, sí creo que lo que estamos viviendo hay que fluir en el caos. Entonces, son estas dos como formas de fluir en el caos, entenderlo, codificarlo y luego bajarlo. Es parte como del proceso divergente y convergente, ¿no? O sea, todo esto. Justo me he dedicado en estos meses a estudiar de pensamiento estratégico y he leído mucho del cerebro, ¿no? De cómo funciona. Me pidieron que diera una clase de diseño estratégico y no hallaba cómo explicar qué es lo que sucede, ¿no? O sea, porque no te lo enseñan. Tienes que tú aprender, tú profundizar, tú clavarte. Y de lo que he rescatado, de lo que he leído, es, no son competencias de, pues es que tiene una inteligencia lógico-matemática y por eso tiene pensamiento sistémico. No, es más bien la curiosidad que tienes y las ganas que tienes de profundizar en ese problema o en eso que te está llegando, de no quedarte en la superficie. Entonces, cuando al cerebro le empiezas a dar más información y muchos puntos de vista, algunos muy contrastantes, ¿no? Entonces el cerebro dice, a ver, espérame, ¿no? O sea, esto hay que entenderlo, hay que codificarlo y se pone a hacer su trabajo. Es maravilloso el cerebro. Pero si te quedas en la superficie, nada más escuchando o con tu modelo mental o con tu paradigma, pues no logras ir más allá, ¿no? Te quedas ahí. Entonces, justo el pensamiento, bueno, diseño estratégico, pensamiento estratégico requiere esta curiosidad de meterte más, de cuestionar, de buscar. Y cuando empiezas a buscar, el cerebro te empieza a soltar ideas. Creo que la parte más fácil de la innovación, entre comillas fácil, es la idea. Todo lo que viene antes de fluir en el caos, de saber a quién preguntar, qué hacerle caso y qué no, cómo divides el problema, cómo, ¿no? Cómo lo haces en pequeños, ahí es donde está lo complejo. La Claro, solución, el cerebro te metes a bañar y en la regadera te la da, ¿no? claro, Como, claro, claro, completamente de acuerdo. Mara, ¿los equipos multidisciplinarios siguen siendo vigentes? ¿Son un cliché? ¿Si hay que atenderlos empáticamente, ir a preguntar, crear este puente con las necesidades? es, es básico. Creo que justo ahí es donde uno no se puede ir con lo que crees que sabes. Tienes que ir a validarlo, tienes que aprender, tienes que ver qué ve el otro y, y nunca te lo dice de primera mano. Hay que saber sacarlo de la sopa, hay que saber preguntar, ¿no? Hay que irlo llevando para que la reflexión sea mutua y se pueda dar. Eh, los equipos multidisciplinarios son básicos. Totalmente. O sea, ahí sí creo que es realmente donde uno aprende. Y eso también fue lo que aprendimos en la pandemia. Para proyectos empezamos a hacer equipo con algunos proveedores que eran proveedores pero un poco lejanos y en esto empezó a ser de, a ver, o sea, vamos a entrarle juntos y entonces
si entras juntos desde un principio, el resultado es no solo más suave, llegas al resultado, sino que es mucho más potente. Me decías que tienes dentro de tus competencias este ser creativo, este ser inquieto, que te gusta el Excel. Sí. Pero también ya estamos llegando a la parte final de la entrevista. Qué rápido ya. Se va, se volada, 40 minutos, Sí. Oye, pero también me parece que has estado metida en temas que tienen que ver en el orden, pues sí, digamos, económico, en el orden del diseño, pero también en el orden político, porque estás apoyando al Estado de Querétaro a tener una promoción por parte del UNESCO. Coméntanos un poco de esto. Pues hace 2 años se dio la unión de muchas energías, muchas personas, y aplicamos durante 2 meses, nos dedicamos a llenar una aplicación que en otros países se habían tardado 1 año. Nosotros en 2 meses le entramos, pero 2 meses con muchas personas que ya llevábamos tiempo trabajando en esto. Entonces, de alguna manera ya teníamos pues toda la información. Y logramos que nos postularan primero y que nos nominaran y que luego nos postularan. En noviembre del 2019 nos dieron el nombramiento de Querétaro Ciudad del Diseño. Y bueno, en febrero empezamos el consejo a hacer todas las pláticas de cómo nos íbamos a organizar y en marzo nos viene la pandemia, ¿no? Entonces, sí, o sea, nos dejó con los dedos en la puerta, pero las intenciones ahí están. Sí tuvimos como momentos durante este confinamiento de ver qué hacer. Justo este fin de semana va a haber un evento y creo que ya estamos listos para el siguiente año ya empezar con fuerza. Y por lo mismo, ¿cómo vamos a salir juntos de esto? Con empatía y con creatividad. O sea, no hay forma, y con comunidad, que la comunidad al final son grupos multidisciplinarios. Entonces se vuelve a conjuntar lo mismo, personas que piensan diferente, con un problema en común, mucha empatía y creatividad para resolverlo. Tal cual, se puede aplicar en tu familia como se puede aplicar en tu estado o en tu ciudad, ¿no? Entonces, empezaremos ya a aplicar esto para poder, pues, transformar a Querétaro en lo que soñamos, ¿no? Y que las industrias creativas realmente, o la creatividad, dejen su huella, porque lo interesante es que la nominación no es para los diseñadores o los que vivimos de esto, es para que la ciudadanía sepa que puede diseñar su ciudad, sepa que puede aportar y puede cambiar políticas públicas haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, no es para que los diseñadores estemos en los reflectores, sino que para que entre todos diseñemos nuestra ciudad. No me queda duda que eres una persona que tiene la capacidad de influenciar a mucha gente. Ojalá. Yo pienso que sí. Te agradezco muchísimo. Al contrario, Mario, se pasó rapidísimo este tiempo. Sí, siempre es un placer estar reflexionando y conversando con gente de ideas. Yo creo que eso es lo que a mí me ha tocado de la parte más interesante, estar conversando con las formas de pensar de los creativos. En particular, me ha gustado muchísimo la plática de hoy. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Que sigas aprendiendo tanto, que te la sigas pasando tan bien, te lo mereces. Un saludo a toda la comunidad de La Jabonera allá en Querétaro. Claro que sí, yo les digo. Y vamos a estar muy pendientes de esto de la ciudad del diseño Querétaro. Claro que sí, ahí empezaremos a hacer ruido y pues ya nada más que pase esto, presentamos tu libro en La Jabonera. Oye, pues encantado. ¿Verdad? Bueno, pues muchas gracias. Okay. Estamos en contacto y nos vemos. Muchas gracias. Chao.